Bueno, comenzamos la clase de esta semana. Esta semana las tareas van a ser opcionales. ¿Sí? Vamos a trabajar otro tipo de nomenclatura a la que estuvimos trabajando la semana anterior. Si bien es un poquito más compleja, es bastante mecánica, ¿sí? Esta nomenclatura, así que colocar los nombres de los óxidos es, digamos, bastante sencillo, ¿sí? Para esto vamos a repasar un concepto que se llama estado de oxidación. No lo vimos con ese nombre, ¿sí? Pero ya lo estuvimos trabajando en las uniones, así que hoy lo vamos a conceptualizar un poquito más. Vamos a repasar primero, ¿sí? Las uniones en general, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de uniones en las clases anteriores, dijimos que una unión química era una combinación de átomos con el fin de cumplir la regla del octeto, si sean metales o no metales. ¿Qué pasa? El oxígeno es un elemento bastante particular de la tabla periódica, ¿sí? Bastante, ¿cómo decirlo?, característico, participa de un montón de estructuras muy particulares, ¿sí? Tanto en la formación, por ejemplo, de distintas sustancias que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, así como también sustancias inorgánicas, como por ejemplo los óxidos, que son los compuestos que estuvimos trabajando la semana anterior. Cuando el oxígeno se une a cualquier elemento, así yo acá puse una unión de ejemplo para poderlo visualizar mejor, siempre tiende a ganar dos electrones o a compartir dos electrones. Siempre, ¿sí? Si yo represento la unión entre sodio y oxígeno, el sodio tiene 2 electrones, el oxígeno tiene 6, por ende cada sodio regalaba un electrón al oxígeno, quedando este cargado con un 2 negativo. Esos números que nosotros ponemos al final de la unión se llaman en realidad estados de oxidación. Representan cuántos electrones puso en juego ese elemento en particular. Por ejemplo, sodio, ¿sí? Cada uno de estos sodios puso en juego un electrón que regaló, por eso su estado de oxidación es 1 positivo, ¿sí? En el caso del oxígeno, puso en juego 2 electrones que recibió, que ganó, por eso su estado de oxidación es -2 o 2 negativo. Y acá esto es lo que yo me tengo que acordar, sí, que me va a servir justamente en esta nomenclatura, y es que el oxígeno siempre tiene, ¿sí?, como estado de oxidación 2 negativos. Es decir, siempre va a ganar 2 electrones o va a compartir 2. Por eso podemos decir que su número de oxidación siempre vale -2. ¿Sí? Sabiendo esto, vamos a ver cómo es el mecanismo de la nomenclatura que vamos a ver esta clase, que se llama nomenclatura de Stokes. ¿Sí? Se escribe Stokes. En esta nomenclatura, ¿sí?, a diferencia de la sistemática, que es la que vimos la clase pasada, no voy a tener que contar la cantidad de átomos que hay, ¿sí?, en la molécula o en el compuesto, sino que voy a tener que revisar cuáles son los estados de oxidación de los elementos que participan. Pero acá nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque dijimos que los óxidos siempre van a estar formados por oxígeno, y también sabemos que el oxígeno siempre va a tener como estado de oxidación el número -2. Entonces, ¿cómo procedemos para poner este nombre? Primero escribo, ¿sí?, el compuesto. Y arriba voy a poner un casillero para cada uno de los elementos. En ese casillero voy a completar con el estado de oxidación. El del hierro no lo conocemos todavía, ¿sí? Pero sí sabemos el del oxígeno, que es siempre el mismo. Es decir, en todos los ejercicios, arriba del lado yo voy a tener que poner un número -2, que viene justamente de la unión, ¿sí?, que hay entre estos elementos, y justamente de que el oxígeno siempre gana 2 electrones, por eso arriba siempre va a tener el número de oxidación -2. Esto me lo tengo que acordar de memoria, porque me va a servir para resolver todos los ejercicios de esta nomenclatura de Stokes, ¿sí? Entonces dije, anoto la fórmula, pongo un casillero arriba de cada elemento, y arriba del lado siempre voy a poner el número 2 negativo. Una vez que hice eso, ¿sí?, voy a hacer la siguiente operación matemática. Y acá no se pierdan. Voy a multiplicar el número que tiene en la parte inferior el oxígeno por el -2 que tiene adentro del casillero, y arriba voy a poner el resultado. Es decir, 3 por 2, 6, más por menos, menos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo acá también voy a tener que multiplicar 2 por un número que no conozco, y voy a tener que poner el resultado acá arriba. Pero a mí me dicen, sí, que en este sistema los dos números que me quedan en la parte superior de los casilleros me deben dar, al resolverlos, 0. Siempre.
Entonces acá me pregunto, si tengo un menos 6 de este lado, ¿qué número positivo voy a tener que colocar para que esta cuenta me dé 0 matemáticamente? Y si tengo menos 6, voy a necesitar un 6 positivo. Y acá la pregunta que me voy a hacer es, 2 por qué número me da 6? 2 por 3. Y ahí pude averiguar el número de oxidación del elemento que acompaña a la O, que en este caso es hierro. ¿Cómo coloco el nombre de esto? No voy a poner ningún prefijo, es decir, esto se va a llamar óxido de hierro. Recuerden, ¿sí?, que la palabra óxido hace referencia a la O y después ponemos el nombre del elemento que acompaña a ese oxígeno. Algunos en la ejercitación de la semana anterior pusieron acá oxígeno de hierro. No, es óxido de hierro, ¿sí? El óxido hace referencia a la O. ¿Qué tengo que agregar en este nombre? ¿Sí? Al final, entre paréntesis, vamos a colocar el número de oxidación que averigüé para el elemento que acompaña a la O. En este caso, averigüé que el hierro tiene un 3. Así que al final voy a poner entre paréntesis el número 3. Y lo voy a poner en números romanos, ¿sí? De esa forma pongo el nombre en este tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura de Stokes. Vamos a hacer un ejemplo más. Supongamos que tenemos el siguiente óxido. Tengo cloro con un 2 y oxígeno con un 5. Primero que nada ponemos entonces los casilleros arriba de cada elemento. Conocemos o ya sabemos de antemano que arriba de la O va a haber un menos 2. ¿Sí? Y después sé que este 2 lo tengo que multiplicar por este número y a este 5 lo tengo que multiplicar por el menos 2. Resuelvo entonces y digo 5 por 2, 10. Más por menos, menos. Reitero, la cuenta que me quede acá arriba de los resultados me debe dar 0. Entonces, si de este lado me quedó menos 10, para que me dé 0 necesito un más 10. Y acá digo 2 por qué número me da 10. 2 por 5. 5 por menos 2, menos 10. 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Recuerden que esta condición se debe cumplir siempre. Siempre debo tener 0 arriba del compuesto, ¿sí?, después de multiplicar los números que tengo en la parte inferior, ¿sí?, por los estados de oxidación, los números resultantes deben dar siempre 0. Una vez que averigüé todo esto, digo, bueno, este es óxido de cloro. Y al final tengo que poner entre paréntesis el número que descifré que tenía el cloro como estado de oxidación. En este caso el cloro usó el número 5, entonces voy a poner una B corta que representa al número 5 en números romanos y el nombre de esto es óxido de cloro 5. Ven que es otra forma de poner los nombres, porque si yo lo hago como dijimos la semana anterior, en la nomenclatura sistemática, que es otro sistema, esto se llamaría pentaóxido de dicloro. En este nombre, en la nomenclatura sistemática, los prefijos me dan información de la fórmula y en la nomenclatura de Stokes lo que me está dando de información es el número de oxidación del elemento que acompaña a la O. Son dos nombres o dos formas distintas de llamar al mismo compuesto. No hay ninguna incorrecta, simplemente son dos formas distintas que se pueden utilizar. Vamos a hacer un último ejemplo al revés. Si yo les doy el nombre y ustedes deben construir la fórmula, ¿cómo sería? Supongamos que esto se llama óxido de bromo y entre paréntesis tengo una B corta y dos palitos. Quiere decir entonces que es óxido de bromo 7. Voy a ver entonces qué elementos participan. Y primero voy a poner el bromo, después voy a poner la O y arriba voy a poner los casilleros. Todavía no sé qué números van en la parte inferior, ¿sí?, pero lo voy a poder averiguar. ¿Cómo lo resuelvo? Arriba de la O siempre dijimos que iba un menos 2. Y en este caso yo ya sé qué número va acá, porque me lo está diciendo el nombre. Entonces, arriba del bromo voy a poner un 7. ¿Qué hago finalmente? Cruzo los números. Este 7 lo pongo abajo de la O
y este 2 lo pongo abajo del bromo. Y fíjense que si yo compruebo, esto me va a dar 0. ¿Por qué? 7 por menos 2, menos 14. 2 por 7, 14 positivo. Quiere decir que esto da 0 y por ende la fórmula del compuesto óxido de bromo es bromo 2, oxígeno 7. ¿Sí? Bien, esta semana vamos a llegar hasta acá nomás. Recuerden que esto es nomenclatura de stocks. ¿Sí? Y para resolver los ejercicios lo que debo comprender o debo saber hacer es la operación matemática, ¿sí? Que yo les expliqué recién acá. Y lo que debo recordar siempre para poder resolver esto es que arriba de la O siempre voy a tener un menos 2, ya que la O el oxígeno siempre ganan 2 electrones o comparten 2 electrones, a diferencia de los demás elementos que en algunas ocasiones pueden tener números de oxidación distintos. Gracias.